Bueno, saludos para todos los hermanos que estamos aquí, para los que estamos online. Y nos encontramos en la porción 114. Y esta porción tiene una enseñanza, o una de las enseñanzas que tiene, va a ser acerca de el alimento que necesita el hombre. Es decir, de lo cual el hombre va a nutrirse, de lo cual el hombre va a sustentarse, tanto físicamente como espiritualmente. Entonces lo voy a invitar a buscar en uno de los textos de la porción que se encuentra en Lucas 4, a partir del versículo 1, y vamos a leer hasta el 3. Dice: y Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó a Jordán y era conducido por el Espíritu en el desierto. Esto es un punto importante que vamos a tener en cuenta para poder llegar después al resultado final de que Jesús estaba siendo guiado por el Espíritu Santo para llevarlo a una posición donde él demostrara cuál fuera el verdadero o un alimento especial para el hombre del cual debe depender, y no solo del alimento físico. Pero ¿por qué hago el recalco en que el Espíritu Santo iba con él? Porque hoy en muchas personas tenemos la tendencia de ser guiados o decir que somos guiados por el Espíritu Santo y a la vez no comprender y no entender precisamente cuál es este alimento que Jesús nos está hablando aquí. Vamos a seguir leyendo. Dice: conducido por el Espíritu en el desierto 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días. Es decir, no comió nada en aquellos días, terminados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: ya que eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, en la respuesta que Jesús le da, está definiendo que hay dos tipos de alimentos: el alimento que es del cuerpo y el alimento que es para el alma. En este momento donde él es llevado por el desierto, donde él está 40 días sin ingerir alimento, vamos a ver qué sucede fisiológicamente en el cuerpo cuando sucede esto, que tú estás 40 días en un lugar donde tú no ingieres alimento. No, es probable a lo mejor que haya ingerido líquido, algún agua, algún manantial, pero no ingirió alimento ninguno. Entonces, ¿qué sucede en el organismo cuando tú estás 40 días sin ingerir alimento? Dice que del día 1, si los primeros 3 días, tú vas a usar todo el glucógeno que tú necesitas. Si fisiológicamente tú vas a consumir todo el glucógeno que tú tienes. A partir del día 4 al día 10, va a suceder una transición profunda, así va a ser un cambio de energía, que vas a dejar de depender de la glucosa a tu grasa corporal, en un proceso que dura del día 4 al día 10 a una transición a una cetosis profunda. Del día 10 al 40, el cuerpo funciona totalmente con grasa, es decir, ya tú consumiste todo aquello, el cuerpo tuyo va a funcionar netamente de la grasa que tú tienes, y hay una reducción drástica del gasto energético. Quiere decir que ya de ahí para allá, ya tú pierdes todo el sustrato energético que puedas tener. Perdiste uno, después pierdes otro y tú te encuentras débil, que era la condición en que se encontraba Jesús. Ya estás débil. Y
¿Qué aprovecha en este momento el diablo? Está cansado, ya no le quedan energía, ya camina débil. Vamos a aprovechar ahora, vamos a chantajearlo. Vamos a decirle, si tú eres el Hijo de Dios, perfecto, convierte estas piedras en pan. Y él nos va a dar un dato importantísimo ahí y nos va a decir que no solo de ese pan vive el hombre. Cuando él lo enseña, cuando él lo dice, en las condiciones en que está, donde ya prácticamente su cuerpo físico no tiene ya cómo seguir, es decir, ya gastó todo su contenido que tenía para nutrirse, ya prácticamente va en cero, va en picada. Y él dice esto, porque él le está dando un valor extremadamente importante a esa comida que alimenta el alma. Quiere decir que tenemos una comida que alimenta el cuerpo y tenemos una comida que alimenta el alma. Bueno, y vamos a ver cuál es la comida que alimenta el alma. ¿Qué realmente es lo que alimenta el alma? Podemos seguir leyendo. ¿Qué sucede? Vemos que hay una de las cosas que Jesús muestra aquí, es una fidelidad a una cosa, a una que está escrita. Y él le va a decir, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre. Y esto sigue tentando, tiene hambre. Le dice, entonces lo subió, le mostró reinos del mundo en una fracción de tiempo y le dijo, el diablo, toda esta potestad y su gloria te daré, pues a mí me ha dado entregada y al que quiero la doy. Será toda tuya si te postraras y me adoras. Respondió Jesús y le dijo, está escrito. Vuelve de nuevo y hace un hincapié sobre una cosa que está escrito. Entonces, esa comida que va a alimentar el alma está escrita. Ahora bien, si está escrita, tenemos que leerla, ¿ves? Tenemos que leerla. Y para leerla, es decir, cuando la estás leyendo, tú la puedes leer bien o la puedes tergiversar. Y ya cuando tú la tergiversas, en tu mente, ya esa comida deja de ser funcional o nutrir de la manera que Dios la había diseñado en un principio. Y curioso, aquí donde dice, está escrito, vamos al otro texto de la porción que está en Deuteronomios 8. Y vamos a ver dónde está escrito eso. ¿Dónde está escrito lo que Jesús está diciendo? Interesantemente, dice Deuteronomio 8:1. Dice, cuidaréis, lo está diciendo Dios, ¿verdad? De cumplir todo el mandamiento, misbot, que yo os ordeno hoy. ¿Para qué? Para que viváis. Y ahí está un dato interesante. Si no solo de pan vive el hombre, para que viváis y seáis multiplicados, ahí entréis por la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Vamos al versículo que está abajo. Al versículo 3 dice, por eso te afligió y te dejó padecer hambre, para sustentarte con el maná que conocieron tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, sino que el hombre vivirá de todo lo que sale de la boca del Señor. Viramos para atrás, versículo 1. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento, misbot, que el Señor, que yo os he ordenado hoy, para que viváis. Entonces, la respuesta que le está dando Jesús, como algunos piensan, en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Entonces, es lo mismo. No podemos desligar el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Entonces,
Sabemos que un alimento que nutre el cuerpo, para que nutre el cuerpo tiene que tener condiciones especiales, factores que nutran el cuerpo. Es decir, un alimento que tenga alta cantidad de proteínas va a nutrir el cuerpo, que tenga vitaminas va a nutrir el cuerpo. Existen alimentos también actualmente hechos por el hombre, creados por el hombre, donde te llenan el estómago, pero sin embargo no van a nutrir el cuerpo de la misma manera que lo nutren esos otros alimentos que nombramos. Alimentos muy altos en calorías, alimentos muy altos, es decir, en calorías, pero en calorías vacías que no nutren, muy altos en eso, que te van a llenar, no te van a nutrir y simplemente a la larga te van a enfermar. Te van a enfermar en la medida de que ese sea tu alimento y tú no te des cuenta de que no te estás nutriendo. Estás llenando tu estómago, pero no te estás nutriendo. A la misma vez, el cuerpo, ¿qué sucede con el tiempo? Va a verse en limitante, va a verse disminuido en nutrientes, por ende va a ser más fácil el tú poder adquirir enfermedades porque llevas tiempo en que tú no te alimentas bien. Ahora, lo mismo sucede en el alma. Cuando vamos a este alimento que el Señor nos da y decimos, bueno, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿De qué manera están distribuidos? ¿Y por qué es una forma en que el Señor te da para que viváis? Y el Señor lo recalca. No solo vas a vivir del pan, no solo vas a vivir de la comida que tú comes. Tienes que hacer en ti que ese alimento espiritual también forme parte de tu vida. Cuando leemos las misbos, ¿qué cosas son los mandamientos? Vamos a lo que son misbos, ¿verdad? ¿Qué son las misbos? Nosotros que repetimos, que hablamos de eso varias veces, que hablamos más seguido de eso, quizás no sea fácil, pero hay otras personas que esto es totalmente ajeno para ellos. Entonces no vinculan ese mandamiento que Jesús te da, donde te le dice que no solo de pan vivirá el hombre, no lo vinculan con eso que vimos en Deuteronomio. Y ahora tú dices, bueno, ¿y por qué? Cuando tú no haces eso, ¿qué sucede? Es como si te estuvieras alimentando de un alimento, llenándote el estómago, pero de un alimento que no te va a nutrir. Entonces, realmente, ¿qué es lo que nutre el alma? Hay que ir a esas mismas. ¿Cuáles son esas mismas? ¿Qué son esas mismas? Dice, las mismas son instrucciones divinas dadas a través de Moisés que establecen cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con el prójimo, es decir, cómo relacionarse con Dios, cómo relacionarse con el prójimo, cómo vivir moralmente. Fíjate cuántas cosas hacen que nos dé vida. Cómo manejar justicia, pureza, santidad y la vida comunitaria. Dentro de esos mismos, que son 613, van a haber 248 que son acciones que debes hacer. De 248 que se deben hacer. Amar a Dios, como por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, guardar el Shabbat, dar caridad y amar al prójimo como a ti mismo. Están dentro de las cosas que debes hacer. Dentro de las que no se debe hacer, 365. Dentro de esos mismos. Como están, por ejemplo, no matar, no robar, no mentir, no cometer idolatría, no oprimir al extranjero. Interesantemente, 365 nos da un dato aquí que dice que corresponde a los días del año, simbolizando a la vigilancia diaria. Es decir, que de esas cosas que tú no debes hacer, posiblemente cada día, pase algo que tú te digas, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer.
Y hay cosas en las que sí vamos a hacer, que entran en esos otros mandamientos. Ahora, hay un dato interesante que es al punto que yo quiero hacer ver hoy a la iglesia en general. Cuando yo busco todas estas cosas, todos estos datos para poderlos dar hoy, me sale una nota. Me dice, tradicionalmente, el judaísmo enseña que hay 613 mitzvot, lo que hablamos, divididas en 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos. La pregunta es, ¿por qué el judaísmo enseña eso? ¿Acaso no estamos viendo que Jesús también enseña eso? ¿Por qué dividimos hoy el judaísmo del cristianismo? ¿Me entienden lo que quiero decir? Porque hay una diferencia muy grande entre el pensamiento judío y el de la iglesia de hoy, donde la iglesia de hoy me limpia, me libera de todos esos 613 mandamientos, porque ahora vamos a vivir bajo la gracia, sin darse cuenta que Jesús te está dando el dato importante, que no solo de esa comida física vive el hombre, sino de todos estos mandamientos que salen de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque esos mandamientos te van a definir a ti, te van a definir a ti como persona, te van a decir a ti qué hacer, qué no hacer, y a la misma vez tú vas a saber cómo comportarte en la vida. Por eso es que tú no puedes vivir una vida como Cristo vivió, obviando esos 613 mandamientos, como si lo hubiese dado los judíos, como si lo hubiese dado la tradición judaísmo. Entonces, ¿qué les quiero hacer ver con esto? Que ahí está el secreto de poder hacer un cambio en el alma del ser humano, que te va a definir y que te va a dar esa vida. Porque sí, el Señor te da vida a través de su muerte y resurrección, te da vida y tú tienes vida eterna porque crees en Él, porque creíste en Él, porque Él lavó tus pecados. Ahora bien, la guía que Él te da no es para darla, para olvidarte de ella y decir que yo soy cristiano y voy a vivir mi vida ajena a eso. Resumiéndola en dos simples mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Obviando totalmente que esos 613 mandamientos te van a decir, estos son para cosas que no se hacen y estos son para cosas que sí se hacen. Y vemos que no lo estoy diciendo yo. Lo dice la palabra en Deuteronomio 8:1. Cuidaréis de cumplir todo el mandamiento. Cuidaréis de cumplirlo. Tenemos un abogado. En caso que no podamos, que fallemos en uno, tenemos un abogado que es en Cristo Jesús, el que nos ayuda, el que se pone delante de Dios y nos justifica. Si somos capaces de creer en Él, si somos capaces de entregar nuestra vida a Él y decirle, tú eres ese abogado mío que me ayudas a mí a poder vivir. Tú eres el sello de esa guianza que me estás dando. Pero no podemos coger y recibir ese regalo que Dios nos da y entonces toda la guianza y toda la instrucción que Él nos da, echarla por la basura. Porque aquí nos está diciendo claramente de cuidaréis de cumplir todo el mandamiento. 613 que yo os ordeno hoy, para que viváis. Entonces ahí está la diferencia. ¿Qué hizo Jesús en el desierto? Cuando fue tentado, cuando vimos que no tenía fuerza, en ese momento te va a decir, ok, yo no tengo fuerza, pero yo tengo un motivo. Yo tengo un motivo por el cual también vivo. No vivo solamente de mi pan.
de la comida que yo necesito para que mi cuerpo viva, porque mi alma necesita también una comida. ¿Cuál es esa comida? Hacer la palabra de Dios. Yo hago la palabra de Dios, yo cumplo la palabra de Dios. Bueno, ¿cuál es la palabra de Dios? Para ti, ¿cuál es la palabra de Dios? Escrita está en la ley, en los 613 mandamientos. Por eso es que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por eso es que todo aquel que sigue a Jesús no viene a abrogar la ley, sino a cumplirla. Porque tú no puedes ser seguidor de Jesús y para ti la ley no sea importante, porque la ley es la instrucción que Dios le dio al hombre para poder conducirse en el mundo en que vive, para poder diferenciarse de los demás pueblos, para poder tener una guía de conducta, de comportamiento y de forma de ser en la vida, y que Dios pueda decir, este es mi pueblo. ¿Por qué Dios puede decir, este es mi pueblo? Porque hacemos lo que Él dice. Entonces, ¿cómo vamos a decir, somos su pueblo? ¿Y dónde está lo que Él dice? ¿Lo separamos? Eso es una tendencia que se vive hoy en la iglesia. Inclusive muchos grandes pastores, grandes cristianos predican eso. Tristemente, eso desvincula mentalmente, eso desvincula. Es decir, tu forma de pensar la saca del verdadero camino que Dios te está enseñando, lo cual tú no le vas a dar importancia a esas cosas. ¿Y qué va a suceder al respecto? Que tú vas a ser cristiano solamente en tu imaginación. Te van a faltar argumentos y te van a faltar cosas en las cuales tú no te vas a poder apoyar. Eres buen cristiano. Amas al Señor Jesús. Entiendes lo que el Señor Jesús te hizo. Entonces vamos también a ver qué sucede. ¿Qué nos dijo Él atrás? ¿Qué nos dijo Él atrás? Vamos a buscar esas sendas antiguas. Vamos a buscar eso que nos enseña, que nos define y que realmente te va a transformar. Hoy en día las personas piensan que la transformación es porque el Espíritu de Dios me transformó. El Espíritu de Dios, el Espíritu fue el que llevó al Señor al desierto. Lo leímos al principio. Lo lleva al desierto para que lo tienten y para que Él diga al final que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, cuando vimos en el Deuteronomio. Vamos atrás. La ley que le dieron a Moisés. Entonces la ley de Moisés y Jesús no están desvinculados. Jesús en ningún momento vino a quitar la ley, porque esa es el alimento que alimenta el alma del ser humano. Como mismo hay alimentos que te llenan la barriga, pero que no te nutren, hay formas de pensamiento dentro de la iglesia que te llenan la cabeza, pero no te nutren. ¿Por qué? Desde el primer punto que te separa de lo que dijo Él mismo en un principio, te está desviando del camino de Dios. Entonces, ese que está tentando a Jesús es el diablo. Juega con la mente. Te utiliza a ti en el momento cuando más débil tú estás. Te promete cosas cuando más tú las necesitas. Y ahí por eso es que tenemos una guía. Espérate. Escrito está. Yo tengo una situación ahora comprometedora en mi vida. Estoy pasando por un momento difícil. Escrito está. ¿Qué está escrito? En esas misbos, en esos 613 mandamientos, ¿cómo debo comportarme? Y entonces ahí se ve mi fidelidad hacia Dios que puso esos mandamientos. Tu mandamiento dice tal cosa en este punto y en este contexto que estamos hablando. Yo lo quiero cumplir. Yo lo voy a cumplir porque yo confío en ti.
En este mismo pasaje vemos que se habla de cuando ellos tenían hambre en el desierto, que el Señor permitió que ellos tuvieran hambre en el desierto para que ellos se dieran cuenta que tú puedes no tienes que depender de tus manos solamente. Hay un punto en la vida en que tú ya tus manos no dan. No tengo forma mentalmente, físicamente de poder lograr algo. Pero espérate que falta la otra parte. Falta la otra parte. La parte que Dios te da. La parte que alimenta el alma. Cuando tú alimentas el alma, tu alma está fuerte. Cuando tu alma está fuerte, tú puedes sobrepasar las dificultades del cuerpo. Que es lo que Jesús está enseñándole. Y le enseña a todo el mundo después de ese tiempo que tuvo en tentación. De ese tiempo en que sufrió, porque ya vimos todo lo que sucede en el organismo. Yo he tratado de estar en esa dieta cetogénica, y cuando tú pasas de que utilizas todo el glucógeno que tú tenías, que era lo que tú tenías, producto de la glucosa, de esa energía que pasas para esa cetosis, hay un cambio, te da dolor de cabeza, te puede dar un millón de cosas porque hay una situación ahí. Y después, todo lo que va, te sientes débil. Cuando pasamos tiempo sin comer, mucho tiempo sin comer, usted no tiene fuerza ni para nada. Muchas veces, ¿qué nos sucede? Cuando estamos en una situación extrema así, nos desesperamos, nos afligimos. ¿Dónde está Dios? ¿Qué le pasaba a todo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? No tenemos agua ahora, pero de nuevo nos viste a sacar. Compadre, si tú no te das cuenta que yo voy contigo caminando, tengo una torre de fuego para que tú te guíes, una nube, el otro día estoy contigo. ¿Tienes sed? Házmelo saber. Porque el hombre que está compuesto por la parte física y la parte espiritual debe de entender que él es una unión de esas dos cosas, que no puede desvincular su cuerpo de su alma. Cuando hay una situación caótica en el cuerpo, clama a Dios y espera en Él. A lo mejor lo está haciendo para enseñarnos. A lo mejor no está haciendo para enseñarnos que no dependamos de las cosas materiales. A veces inconscientemente nosotros, cuando tenemos la nevera llena y tenemos todo lleno, estamos happy, estamos contentos porque no tenemos situaciones. Tenemos dinero para todo, tenemos todo, estamos bien, ¿verdad? Pero te hace pasar por todas esas situaciones para que tú te des cuenta en algún momento aquel que puede estar necesitado en un momento y tú digas, yo he estado en esa situación, yo voy a ayudar a esa persona. Así que todos los procesos por donde el Señor te pasa, que en el momento que lo estás pasando, a lo mejor no lo entiendes, a lo mejor no lo sufres, te van a ayudar para que tú puedas ayudar a otra persona cuando esté pasando por esa misma situación. Entonces, como mismo hay un alimento de calidad que nutre el cuerpo y nosotros debemos de comerlo y no comer tanto los alimentos que no nos nutren, así nosotros deberemos nutrirnos nuestra alma de lo que sale de la boca de Dios, que son los mandamientos de Dios, llenarnos de Él, estudiarlo, entenderlo, amarlo y cumplirlo. Porque para amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, tú no lo puedes amar si para ti no son importantes esos 600 mandamientos que Él te manda. No lo puedes amar. Entonces, vamos a buscar esa perfección que Dios quiere hacer en el ser humano, que es cumplir con su palabra. El que no entienda eso, que lo estudie, que lo busque, no puede ser cristiano, obviando lo que el mismo Cristo dio atrás. No puede ser cristiano obviando lo que el mismo Cristo enseñó
y le dio como instrucción al ser humano lo que podía y lo que no podía hacer. No puede ser santo porque Él es santo si tú no haces lo que Él dijo. Entonces, eso es importante. Se lo dejo como conclusión, como algo importante, y que podamos llenarnos, que podamos amar, que podamos alimentarnos de ese alimento que Dios nos da día a día, que puede ser tanto maná físico, espiritual, como el maná para nuestras almas, que es lo que Él dejó expuesto en su ley. Dios le bendiga.